Estamos al aire, Berito, nuevamente siendo las 10:33 y se viene nuestra nota que nos va a ayudar un poco a entender el caso Carmel que vos venías anticipando antes del corte. Acá estamos, acá seguimos, sí, 10:33 de la mañana. A ver, surgen las dudas. Si te enteraste del caso, ahora reviviste con el documental, el fenómeno este de Netflix, estás reviviendo verdaderamente qué pasó, la familia, los hermanos, el famoso pituto, que en aquel momento se había casi que instaurado esta palabra, pero hay gente que sabe mucho más, que de una u otra forma estuvo involucrada, que este perfil de curioso, abogado, escritor, hizo que a lo mejor estudiar el caso con más detenimiento. Ahí nos acompaña el otro día, del otro lado, Roberto Garriz. Buen día, Roberto. Vero y Mariel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. A ver, Roberto, Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mirá, Qué difícil. Yo empiezo por donde empezaron ustedes, que me interesó un montón, porque estaba enganchado con la presentación del programa y ustedes dijeron algunas cosas que me parece que están bien para empezar, digamos, a hablar, porque todo esto surge a partir de la serie, ¿no? Exacto. Y cuando vos, Verónica, estabas comentando esto de la serie y presentando la situación, dijiste un documental que está en la plataforma de ficción de Netflix, ¿no? Impecable, ¿no? O sea, como lo describiste y entonces empezamos a hablar de un documental en una plataforma de ficción, ¿no? Y después sale la palabra serie, ¿no? Enseguida. Entonces, nosotros ya analizándolo por ahí desde el punto de vista del discurso, estamos pensando si lo que estamos hablando es de la serie o si estamos hablando del caso, ¿no? Claro. Porque la serie es fantástica, sí. Visualmente es impecable, la historia está bien contada y tal como se supone que tiene que pasar con algo que vos pongas en el aire, que trae una serie de repercusiones enormes, digamos, de la Argentina hasta Finlandia, ¿no? Como decían ustedes. Es muy interesante todo ese rebote y me imagino que si yo hubiera sido guionista de la serie estaría más que contento con el resultado. Ahora, la serie no se puede confundir con el caso, ¿no? Y con respecto al caso hay otras particularidades que ni la serie, por supuesto, no agota, pero tampoco es la función. Nosotros no estamos esperando que un documental o una serie nos diga quién es culpable y quién es inocente, porque se supone que para eso hay otra instancia que es la judicial, ¿no? Exactamente. Entonces la serie nos deja como una serie de interrogantes que en la causa en realidad ya estaban resueltos. O sea, que donde hubo un fallo de casación, que muchas de las cosas que dice Molina Pico y muchas de las cosas que se dicen en la serie están descartadas, pero digamos, eso no quita que el documental esté bien, digamos, ¿no? O sea, el tema es qué interesante la forma en la que ha repercutido tanto la serie como el caso en su momento, ¿no? Sí, que siga tan vigente, ¿no? Además, porque esto reabrió nuevamente todo el tema y como decíamos con Verónica, gente que capaz que en su momento no lo había vivido porque tiene una edad menor, hoy en día se interesa, empezó a investigar. Sí. A mí me resultó interesante siempre la confluencia de factores que hizo que el caso pegara fuerte en el primer momento, ¿no? Yo en ese momento cuando que ya es hace como 20 años, 18 años, yo creo que ahí se juntaron cosas que no se habían juntado nunca. Más allá de lo que es el caso, más allá de si se trata de una familia, de determinadas condiciones, ahí hay algo que tiene que ver con los medios y con cierta reconversión, digamos, la aparición de los canales de noticias 24 horas, la reformulación que hacen los diarios para competir. Ustedes son muy jóvenes. Cuando yo era... Gracias, pero no te creo. Mi compañera sí, yo no, Robert, pero bueno. Pero, vamos a... yo las tengo vistas, sé que son dos chicas muy jóvenes, pero cuando yo era, por ahí les contaron sus padres que cuando hace no tantos años los casos policiales
estaban reservados para determinado tipo de periódicos, como Crónica, por ejemplo. Nadie se hubiera arriesgado a poner en un diario, en una primera plana, un caso policial. Claro. Porque era amarillo. Digamos, la reconversión de los diarios para competir con los canales de noticias, ni hablar de las ediciones como la pasó en la séptima, que salía a la tarde, que traían las noticias del día. ¿Para qué con un canal de noticias de 24 horas, no? Pero la reconversión de los diarios pasa por apuntar a algo que sea más masivo para generar mayor impacto de ventas. Entonces se empiezan a destacar los policiales y se empieza a destacar la parte de farándula. Que son temas que antes no se tocaban, ¿no? Porque, o mejor dicho, se tocaban, pero en las páginas más rezagadas, ¿no? Del diario. Al fondo del periódico, ¿viste? Y más algunos periódicos, no sé, como La Nación, o como que eran puramente político, economía, mucho intelectualismo. De pronto, tapa de diario por un mes seguido, como dice el documental, de un policial. Fue una bisagra, hubo un antes y un después, claro. Exacto, sí, por supuesto, por supuesto. Después tenés que en los diarios empiezan también a hacer mayormente a contar las noticias en primera persona. Y de ahí eso le roba un poco a la novela, ¿no? Cambian la forma de contar. Viste que vos hoy no ves un terremoto y decís, hubo un terremoto en Bangkok, viste, y murieron tantas personas. Decís, lees la noticia y ya en el segundo párrafo dice, no sé, Adela tiene una casa precaria totalmente. Y tiene 4 hijos, y el día del terremoto perdió, viste, las noticias se cuentan en primera persona. Sí, ¿no? Es la personificación de la noticia, olvídate. Exacto. Y aparece otra cosa que es notable, que antes tampoco existía, que son los comentarios o las opiniones de los oyentes, o de que antes, más que pedir un tema en la radio, no puedes llamar para decir algo. Viste que hoy hay programas enteros que llama a alguien y dice, no, Messi no tiene que jugar más, o Sí, totalmente. Esa opinión tiene como la misma relevancia que la del experto que está hablando de fútbol y que hace 30 años que comenta partidos. Sí, y con las redes sociales, Robert, cada vez más. Pero por supuesto, claro, eso se intensificó más con las redes sociales, pero acordate la novedad, no creo que se acuerden, pero la novedad del programa de Luisa Delfino que decía, escucho. Claro, Luisa, te escucho, un clásico. Un oyente hablar al aire por mucho tiempo era inaudito. Entonces, bueno, hay una serie de factores que llevan a que lo que en su momento era amarillo de mal gusto pase a ser central en la información. ¿No? Digamos, lo relacionado con la intimidad y el morbo, ¿no? Sí, total. Vos imaginate, hasta hace poco tiempo, si alguien tenía cáncer, no se decía que se había muerto de cáncer, ¿viste? Sí. Era una cosa reservada a la intimidad. ¿Cómo vas a decir que tal está enfermo, no? Como cosas que tenían que ver con la vida, pero ni hablar de un cimento, no sé, cuando hace 40 años lo peor que te podían decir era chismoso, ¿viste? Era como... Sí, mala palabra, totalmente. Totalmente. Bueno, todo eso se revierte, ¿no? Y cae este caso que también trae un cambio en el paradigma de defensas, ¿no? Porque hasta este caso, yo te diría que hasta el caso Coppola, nosotros no sabíamos ni quiénes eran los jueces, quiénes eran los defensores, ¿no? Y en el caso Coppola, te acordás que cuando asume la defensa Mariano Junioli Barona, sale a hacer una defensa pública, claro, ¿no? Y sale a los medios a decir, no, pero este tipo no es narcotraficante, lo metieron injustamente. En ese momento el juez de Dolor le hacía misas de agradecimiento porque estaba liberando del flagelo de las drogas a la sociedad, y después terminó preso porque había organizado una banda para salir a buscar gente que no tenía nada que ver, y entonces Coppola queda desvinculado. Pero primero se encara una defensa en los medios, o sea, se empiezan a usar los medios para decir esto y para decir aquello, ¿no? Comienza la mediatización de la justicia, ¿viste? Es así. O sea, estás hablando y estoy haciendo un raconto interno, y es verdad, son las primeras veces que conocemos la cara de un abogado y empieza después, bueno, se mezcla comparándola con todo hasta el día de hoy. Pero es verdad, exacto, empieza esto, exacto. Le ponemos cara a esos nombres que conocíamos o no. Algunos totalmente ignoran, claro, es así. Sí, y empiezan a usarse los medios como si fuera el billar, viste, a 3 bandas, los medios para que impacten en la voluntad juzgadora, digamos, en las decisiones judiciales y en el resto de la opinión pública, porque
de alguna forma, los jueces, quienes participan del engranaje de la justicia, viven en un edificio como vivís vos, como vivo yo, donde se cruza en el ascensor con un vecino que tiene una opinión formada del caso porque lo vio por televisión. Claro. Y no conoce el expediente. Y el juez frente al expediente dice, no, pero ¿viste? El vecino me va a mirar mal cuando salga porque él no sabe que pasó tal y tal cosa, ¿viste? Claro. Y eso digamos, y tienen familias que lo llaman y le preguntan. Toda esa explosión se da como nunca acá, como nunca, ¿viste? Y todo eso lo vuelca la serie, me parece, lo aprovecha la serie y lo aprovecha muy bien. Yo siento que es un tema que llegó hasta acá, porque si vos te fijás en los últimos años habías tenido muy pocas novedades, más allá de que Pachelo estaba yendo a juicio, pero ellos, la familia se había aplacado la voracidad, ¿no? por este asunto, la voracidad, digo, de los medios, ¿no? ¿Viste? Esto reflota, ¿no? Ese estar en el candelero del caso. Sí, reflota todo, el malestar y la angustia que también, sí, ¿no? Supongo que debe tener la familia, más allá de que hayan pasado 18 años. No te escuché la primera parte de lo que... del que comentario. Vos hablás de reflotar cosas, ¿no? Y digo que la familia también debe ser impactante, el tema de la serie, de la repercusión que tuvo, y también acordarse de todo lo que tuvieron que pasar, de nuevo, toda esta vorágine, como vos decís, del periodismo, que los esté buscando, que quiera hablar. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Vuelvo por ahí a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Si esto es una serie, ¿no? Si es una serie policial, si es un documental, digamos, por supuesto que todo el material es material real, son los participantes, etcétera. La realidad, los casos policiales argentinos producen malas series, producirían malas series policiales, o sea, como series policiales serían insostenibles, te digo. Cuando vos te fijás de la forma en la que se ha investigado, vos no admitirías en un policial que los grandes casos se investigaran como se investigaron en Argentina los grandes casos. Te digo, sí. No sé, vos, cualquier memoria que hagas y el caso que busques, el caso Cabezas, el caso María Soledad, el caso claro. de AMIA, Embajada de Israel, sería malísimo. Vos como espectador dirías, este caso, ¿viste? Esto es imposible, si lo vieras como un policial, si lo quisieras entender como un policial, ¿no? Sí, sí. En este caso lo mismo, como policial fracasaría, o sea, como serie policial fracasaría, porque vos encontrarías una serie de agujeros, ¿viste? Una serie de inconsistencias en todos los personajes, digamos, que no ocurren, digamos, con la misma impronta en la causa judicial, pero en la serie tomada como caso policial, te decepcionaría. Todo esto, digamos, si vos lo tomes como lo tomes, siempre creo que lo que hay que tener en cuenta es esto que decís vos, Mariel, sí, a lo cual yo suscribo, que atrás hay una familia que hace 18 años que le mataron a la hermana, o la hija. Sí, la cuñada, la esposa, y sí. Y que siguen esperando que siguen, digamos, clamando por su inocencia, a la vez que están buscando que encuentren al responsable. Entonces, nosotros lo tomamos como un hecho, digamos, puede ser como un hecho periodístico o como una parte de entretenimiento, como es las plataformas en las que lo vemos, y cuando terminemos dentro de una semana, probablemente digamos, che, bueno, ¿con qué seguimos, no? Claro, y vos me digas, no sé, ¿te gustó esta? ¿Viste? Y nos proponga Netflix. Bueno, sí, ¿te gustó esta? Mirá, Making a Murderer, ¿no? Que es otro documental excelente sobre, no sé si la vieron, pero ya vamos a estar hablando de otra cosa. No, pero sí, ahí mira, yo coincido con vos que Mari al principio dijo tan vigente tantos años. Ahí sí, yo sí discrepo con ella. Me parece que en su momento fue totalmente novedoso por los factores que vos decías al principio, porque nunca habíamos visto todo lo que pasó acá, desde la alta sociedad tan expuesta, desde, un country que en ese momento a lo mejor no era tan conocido, el country o la forma de vida de un country, o, viste, no sé, la gente del interior no tenía mucha noción de esta vida de la gente de ciudad que optaba por irse a vivir al verde y en un lugar cercado, cuidado, donde todos somos lindos y ponele, ¿no? Todo entre comillas. Entonces había un montón de factores
que sí llamaron la atención. Yo creo que el caso había dormido tristemente sin ninguna resolución, que Netflix, los productores, los directores, sacaron el tema nuevamente a la luz con muchísimo éxito, como bien lo recalcás. Ahora vos es que la gente nos preguntaba en toda la semana, ¿cómo puede ser? Y esta también es una pregunta, Robert, ¿cómo puede ser que los familiares después de tantos años hayan dicho que sí y si hayan prestado, no me gusta la palabra, pero te estoy diciendo tal cual me lo dijeron, nos lo hicieron saber algunos oyentes, si hayan prestado a participar de dar testimonio de esta causa que tanto dolor les provocó y seguramente esta herida que sigue abierta? ¿Qué te parece a vos? Porque Mira, cualquiera pensaría que en una situación social así o qué sé yo, dicen, mira, ya está, no quiero revolver heridas viejas y no quiero exponerme al mundo ni que la gente termine opinando en su casa de mi vida privada. ¿Qué te parece a vos? Yo entiendo que los familiares tienen la necesidad de explicar punto por punto cuáles son las cuestiones que les imputaron, ¿no? Y hacer una explicación detallada de eso para convencer digamos, a quien tengan enfrente. Creo que si vos le decís, mirá, no un documental de Netflix, tengo un primo que cree que fue la familia. Bueno, dame el teléfono que lo llamo. ¿Entendés? Como que ellos creen que si ellos, si yo te dijera así, ¿no? Como si yo, déjame te lo diga en primera persona, así en confianza. Si yo te lo cuento, vas a ver que lo vas a entender, que yo no tengo nada que ver. Pero déjame que te lo cuente, ¿entendés? Yo tengo que contarte que si vos tenés esa opinión es porque no entendés, o porque no viste algo, o porque... pero si yo te lo cuento vas a ver que vas a entender que pasó esto así, y que no pasó cosas que se dan por ciertas que pasaron. Entonces, si vos me dejás que yo te explique, vas a ver. Entonces ellos tienen esa necesidad por un lado. Por otro lado dicen, bueno, viste cómo trabajan las producciones, que mirá, vamos a hacer un documental y vamos a poner esta opinión. Si vos no querés hablar, no hables, pero va a quedar solamente hablando a él, ¿viste? Claro, no querés venir a decir total, tu verdad. Sí. Y eso es un, digamos, y te quiero decir que yo coincido con vos en que probablemente, bueno, está bien, si querés hacer lo que quieras, yo no tengo más ganas de hablar, porque esto parece muy doloroso salir a hablar todo el tiempo. Y pasa otra cosa, que ustedes también le están diciendo, Mariel lo decía, lo incluía en el comentario. Ahora ellos empiezan a hablar con un montón de gente que no tiene idea de la causa y que solamente les pregunta por las cuestiones que quedaron instaladas. Entonces ellos le tienen que explicar todo. No, pero eso no fue así, ¿viste? ¿Entendés? Claro, y se les va la vida en explicárselos. Y hay una cosa que probablemente no estén teniendo en cuenta, y es que a nosotros como espectadores, cuando nos ponemos en ese modo, en modo espectadores, nosotros queremos que nos cuenten una historia y aceptamos en general la historia como nosotros la queremos aceptar, más allá de las pruebas. No nos interesa que nos cuenten las pruebas. Y te lo digo también basado en algunos grandes casos argentinos, ¿viste? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a discutir ahora qué final quisiéramos darle a la causa de Yadrán, por ejemplo, diríamos que no se suicidó. No importa que nos muestren la prueba de que se suicidó. Para nosotros tenemos que pensar que está en el Caribe, porque es más linda la historia. Sí, tal cual. El mito popular también se crece, viste, según el interlocutor va creciendo y es la bola de nieve tremenda que se hace siempre. Exacto. Después, viste, vos te acordás que, mira, te cuento pues yo recibí el testimonio directo. Cuando fue el caso de IBM Banco Nación hace mucho tiempo, un caso de corrupción importante. Sí. Bueno, a resulta de lo cual hubo una persona que estaba involucrada en el caso que se suicidó en la Costanera, ahí cerca ahí atrás de la ciudad universitaria. En su momento fue tuvo mucha prensa porque él se suicidó y se puso, antes se ahorcó, y se puso en la boca un recorte de la causa. Como que ¿viste? Tenía la explicación, era claro. El suicidio, lo tenía en la boca. Y yo, hablando con el forense que hizo la autopsia, me decía, no, se colgó, se trepó a una antena. Me dice, es imposible que lo hayan puesto en la antena, es imposible, no hay manera que no se haya suicidado. Pero claro, como tenía el recorte en la boca, decía, este es un crimen mafioso. Claro, tiene señal. Todos los condimentos de mafia, claro. Y el médico, el forense me dijo, yo tuve un error en esta causa, tendría que haberle sacado el papel y tirarlo, me dice. No, medio en broma me decía, ¿no? Porque claro, no puede hacerlo. Pero él me decía como diciendo, ¿por qué eso hubiera terminado la especulación? Me volvieron loco con el tema de si se suicidó o no se suicidó, porque nadie quiere creer que se suicidó.
En este caso, por ejemplo, en el caso de García Belsunce, imagínate después de, no sé, tanto tiempo que te hubieran dicho, no, era una banda que estaba robando, era un crimen en ocasión de robo. No, pero eso tenemos 600 todos los días. ¿Qué tiene de interesante eso, no? Nos hubiera parecido una excepción, es un final decepcionante para esto visto como una novela. Decime, yo te digo personalmente, una de estas que a mí me gusta creer, la hija de Perón no puede no ser la hija de Perón, ¿te acordás de Marta Holgado? Sí, total. ¿Te acordás? Yo quiero que sea, yo todavía quiero que sea, quiero que en algún momento salga, viste, porque me parecería desaprovechar ese personaje que no fuera la hija de Perón, ¿te acordás? Está en los programas de televisión. Aparte, viste que nos involucramos, ¿no? No sé, claro, yo que soy curiosa y que quiero saber más y no sé qué, termino involucrándome y no siempre con una línea directa, porque te puedo decir que como si hoy te dijera, no, fue Juan, seguro fue Juan. Mañana no, fue Pedro. Voy cambiando, viste, conforme voy leyendo y me voy interiorizando, soy veleta, pero es esta como la pasión. Bueno, puntualmente a lo mejor un vicio medio profesional, pero nos vamos involucrando, pero del mismo modo cuando fue una serie cualquiera, no una serie cualquiera, viste que te vas involucrando y vas queriendo un personaje o a otro. Acá ahí pasa esto ahí está, viste que Borges decía que después de la invención por Poe, por Edgar Allan Poe del género policial, la invención del policial había formateado lectores, ¿no? Entonces que había un montón de lectores, de gente que leía en clave de policial, y que leía en clave de policial, el Quijote también se podía leer, entonces en algún lugar de la Mancha, ¿no? Que no recuerdo, ¿por qué? ¿Qué no recordás? ¿Qué hiciste ahí? ¿En qué lugar? ¿Por qué no me dices en qué lugar? ¿No? Como nosotros ya empezamos a sospechar de todo. Y creo que nosotros, como digo, los argentinos, ¿no? Haciendo una generalización que no me compete, ¿no? Pero somos muy de leer entre líneas o de buscar, ¿viste? Nosotros cuando vemos un ministro de Economía que nos dice no se va a problema el dólar, no se va a mover, salimos corriendo a comprar dólares. No, claro, sí. Esta desconfianza natural, ¿no? Roberto, yo quiero hacerte una consulta. Sí. Acerca de la serie Carmel, voy más a lo de la actualidad y que acabo de verla hace muy poquito. ¿Qué opinás acerca de las participaciones de los periodistas Pablo Dugan, Rolando Barbano y de la, escritora Claudia Piñero? ¿Te gustaron esas participaciones? ¿Te parecieron capaz que estuvieron de más? No, a ver, me parece que el documental se estructura en eso y se estructura buscando dos, como se dice, campanas, ¿viste? Distintas que las encuentran en Dugan. Dugan tiene un libro sobre el tema y estudió el expediente desde el primer momento, y Barbano tomó la versión del fiscal y la información que le proporcionaron de la fiscalía desde el primer minuto, y con eso fue hasta la muerte y hasta el documental, e inclusive hace una inferencia al final del documental que parece que no hubiera visto, no solamente que no hubiera visto la causa, sino que no tenga posibilidad de ver el documental, porque vuelve a hablar de una situación del encubrimiento que no se explicaría por qué Pache lo habría matado y después lo habrían encubierto a los demás, cuando en realidad lo que están diciendo es que la familia dice que no mató y que no encubrió, y da cuenta de cada una de las acciones que les imputan como encubrimiento para desbaratarlas. Hay un fallo muy interesante, digo, para que no sean opiniones, pues si no, ¿viste? Sumamos otra opinión. Sí, nos volvemos opinólogos. Claro. Viste que en el juicio que se le hace a Carrascosa solo, en el que dicen que no dejan participar, los jueces no dejan participar a los imputados. Exactamente. Que es el que en ese tribunal oral lo absuelve a Carrascosa por el homicidio y le da, creo que 5 años por el encubrimiento. Bueno, ese fallo es un fallo dividido. Dos jueces lo ven culpable de encubrimiento y hay uno que no. Que es el fallo, el juez se llama Luis María Ricci, ¿no? Sí. Y si vos querés entender, ¿viste? Todas las acciones, ¿y por qué, no sé, estaba en tal situación el cuerpo? ¿Y por qué, viste? Bueno, si vos querés entender por qué lo del certificado, y por qué no sé qué, todas esas cosas, Ricci las define una por una, las estudia una por una y llega a la conclusión de que no hay encubrimiento, ¿viste? Desmenuzando exhaustivamente cada una de esas situaciones. Y el tipo dice, no, mira, para mí no hay ninguna, para mí Carrascosa debe ser absuelto de todo, del homicidio y del encubrimiento. Los otros dos jueces no están de acuerdo, y después, bueno, la Cámara de Casación es la que revoca y lo termina mandando por el homicidio. Claro, sí. Homicidio.
Pero yo digo para ustedes que son curiosas, digamos, y todo eso está en el blog este que nombran mucho en la serie, que estas dos chicas que hacen el caso García, el blog del caso García de Sucre, Sí. eso tiene los documentos, o sea, están escaneados los documentos. Si vos querés ver qué dicen las pericias de sangre, las dudas más frecuentes, dice, contestadas ahí exhaustivamente. Sí, el blog es impresionante, sí. tiene un material periodístico muy bueno. Es impresionante. Y además, viste, como tiene la data, digamos, dura de las sentencias, de los recursos, escaneados ahí, no es la opinión de un artículo periodístico por ahí, ¿no? Y si vos me decís, también viste, hace poco sacó otro periodista que investigó esto, sí, con el expediente que es Coleman, ¿no? El de Raúl Coleman, Sí. de Sí, Página, que sacó hace poquito un comentario sobre Carmen, sobre la nota, y pone las ausencias, digamos, en cuanto a esto que decíamos al principio, ¿no? El documental muestra una cara y muestra otra, ¿no? Entonces dice, bueno, este dice esto y aquel dice tal cosa, pero hay determinados puntos en los que uno dice una cosa, el otro dice otra, pero hay una pericia que revierte uno de los dos, ¿entendés? Claro. Entonces vos decís, bueno, yo voy a poner en la misma opinión, uno que dice que la Tierra es redonda y uno que dice que no, ¿no? Decís, bueno, pero pará, hay una data que deberíamos decir después, porque si no parece que son dos opiniones iguales de válidas, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo Algo bueno para- también, que tiene como la opinión de la familia, la postura de la familia, Exacto. amigos, etcétera. O sea, el relato te va llevando, pero en el medio hay como algo un poquitito más objetivo, que no sé, un perito que dice concretamente algo, porque si no queda como, se siente en la nebulosa un poco, esto nos baja a la realidad, el dato concreto, y bueno, la pericia de la pared o no sé, o los agujeros que tenías en la cabeza, o sea, uno dice no me di cuenta de nada, escucha a la familia decir no me di cuenta de nada, no me di cuenta, no sé, estaba tirada en el piso, la moví del baño al dormitorio, etcétera, etcétera, y después, me acuerdo si era el forense o el propio Molina Pico que te dice, a ver, era un agujero tan grande porque tenía casi disuelto el hueso de los balazos que habían entrado en el cerebro. Entonces, viste, vos decís, bueno, no se dieron cuenta, pero hay un dato concreto que esta mujer tenía unos orificios tremendos que habían perforado y habían roto. O sea, está buena esta postura, esto lo digo desde mi ignorancia absoluta de documental, de cine, nada, pero del parte de los directores y los realizadores del documental, de Netflix, de la serie, como querramos llamarla, en esto mismo que vos decís, Robert, fijar las posturas o escuchar las campanas, las posturas, como querramos llamarlo, y después dar el dato concreto, para que a lo mejor la gente misma en el sillón de su casa termine de hacer como esa sentencia o esa resolución final, ¿no? Sí, nosotros en realidad esa resolución final como espectadores la hacemos siempre por un tema afectivo, ¿viste? Claro, nos cae bien el tipo que está en la pantalla, le decimos todo que sí, nos cae mal, decimos todo que no. Sí, ¿no? Digamos, ya después cuando vos le pedís, no sé, cuando yo te digo ponerle, está bueno ir al expediente y ver lo que sé yo, vos me decís, no, sigamos viendo otra cosa, ¿entendés? Como si estamos, hoy, como decían ustedes, hoy a la tarde que es un día para hacer una maratón de algo, ¿no? Si yo te digo, no, para un segundo, mientras yo hago el mate, buscate en el... Vos decís, no, para, ¿viste? Como... no me hagas buscar, para mí es tal, ¿viste? Claro. Y además esa opinión, ¿qué te importa? Si vos no sos el juez, ¿entendés? ¿Qué más le haces a alguien pensando que hay otro que el de tu casa? Bueno, pero eso es lo que está pasando ahora. A ver, la opinión es libre, el aire es libre, como decía mi mamá. Opinólogos somos todos. El fenómeno, entre otras cosas, el fenómeno del documental es justamente esto. Se está hablando en la calle, se está hablando. Ayer yo, te imaginarás, soy mujer, tengo 75 chats de amigas variadas con los nombres más originales que se te ocurra. Y en uno de esos, o en 2 o 3 chats, mejor dicho, salió el tema de la serie, porque sabían que nosotras íbamos a hablar con vos, y porque, viste, bueno, porque es algo que entonces está yo les dije a tocando. mis amigas, locas, porfa, vean, las que no lo habían visto, vean el documental y se anotan preguntas y lo charlamos, y te juro que yo te reirías del chat de mamis opinando, porque ha generado todo esto. Sí. Mira, yo tengo una hija
que le pasó lo mismo de 17 años, que no había nacido cuando pasó esto y qué sé yo, bueno, Claro. pero empezaron las preguntas y cuando le decían preguntar no sé qué, empezó justo salió el artículo de Coleman, que es muy ilustrativo, ¿no? Que el artículo que salió en páginas. Yo no creo, te vuelvo a decir, que porque vos ves, es genial esto de los comentarios también, ¿no? Vos ves el artículo en la web y termina el artículo donde el tipo explica perfecto, viste que Casación dijo que la mayoría de las cosas que dice Molina Pico son falsas, viste que la instrucción fue un desastre, que deja un montón de cosas en claro y termina el artículo y abajo los comentarios, sí, pero para mí igual fue fulano, sí, para mí, viste, como, no, y ¿por qué no explica? ¿Viste? Es como le discuten a Coleman, o que no es en realidad discutirle a Coleman, es discutirle a la Cámara de Casación, exactamente, que es la que revisó todo, ¿entendés? ¿Viste? Vos ves cosas que son, y ves muchas cosas que son insostenibles y que también nosotros las podés pensar desde el punto de vista, digamos, legal, ¿no? O cuando está viendo la famosa conferencia de esa defensa cuando el fiscal dice, yo no puedo avanzar porque no tengo, en esta causa yo no puedo avanzar porque no tengo el ADN de los imputados, ¿no? Claro. Y vos decís, pero si vos no puedes avanzar porque no tenés ninguna causa antes de la resolución de ADN, antes de que se descubriera el ADN, ninguna causa podría ser investigada con esas limitaciones, ¿viste? ¿Entendés? Como parece, hay un montón de cosas que vos decís, ¿en serio se hizo una conferencia de prensa en algún momento para decir, para un fiscal hizo una conferencia de prensa para decir que no podía avanzar porque no le daban el ADN, porque además ahí tenés bien claro lo que decíamos antes, el tipo con eso le tiraba la presión de los medios a la familia para que la familia hiciera algo en el expediente. O sea, como yo no te puedo obligar, porque no te puedo sacar compulsivamente la sangre, te tiro en contra de la opinión pública diciendo, miren todo lo que esconden, que fue efectivamente lo que pasó. O sea, es interesante ver cómo se movió en su momento, ¿no? Muchas de esas cosas las rescata la serie y las podés entender y es interesante por ahí discutirlas, y otra cosa, ¿no? Que cada uno tendrá su más allá de la verdad, digamos, ¿no? Más allá del caso, todos tendremos la opinión, y eso, digamos, es como un pasatiempo que tenemos nosotros también, que es interesante. Yo, viste, lo que decíamos antes del lector de policial, que desconfía de todo, ¿no? Viste, nosotros tenemos una alta cantidad de psicoanalistas por habitante, ¿no? Nosotros desconfiamos de los discursos, ¿viste? Y sobre todo de los discursos oficiales. Yo me acuerdo hace muchos años que fuimos con unos amigos a una convención de magos, y cuando terminó el número empezamos a hablar con uno de los magos y dice, ¿ustedes son argentinos, no? Sí. Dice, porque me vinieron a preguntar cómo eran los trucos, dice. Y la gente va es buenísimo, así somos, pero así somos, Roberto. Vamos a las convenciones de magos, ¿viste? Y todos nos aplauden porque hacemos una ilusión. Todos saben que hay un truco, ¿viste? Pero el único que quiere saber el truco es el argentino, ¿viste? Claro. O sea, y nosotros nos reíamos porque para mí me quedó eso que es cierto, ¿viste? Nosotros queremos saber, ¿viste? Queremos saber, así, queremos es así. Y si no nos gusta lo que nos dicen, nos vamos a quedar con lo que pensamos nosotros. Ah, no, olvídate. Es así también eso. Olvídate. No, pero me gustó tu frase. Más allá de la verdad, todos tienen su opinión. Me parece que es así, me parece que es cierta, me parece que nos quedamos con eso para ir cerrando. Qué placer charlar con vos, Roberto, de verdad. Nos habían dicho, voy a decir, que venías muy bien referenciado. Nos habían dicho que eras amoroso y que, bueno, nada, que nos ibas a charlar y que estás comprometido, que te gusta esto, que tu ojo legal y tu alma de escritor hace que tengas una opinión. Pero bueno, viste que... Además fue muy claro también para que la gente que está escuchando desde la casa entienda, ¿no? Y se pueda comprometer con el caso y entienda algunas cositas. Y si no vieron el caso, después de escuchar a Roberto, te dan más ganas de formar tu propia opinión al respecto. Está buenísimo, de verdad. Sí, y yo diría, viste, que no se olviden que atrás hay dolor, ¿no? Claro. Exactamente. Fallecida que tenía una familia, y que la familia no solamente perdió esa persona, sino que fue imputada de la muerte, viste, y que vive un calvario que por más que cuando sale en la prensa se hace peor, pero cuando no sale todavía lo están viviendo, ¿no? Sí, vos es que me gusta que hayas reparado en eso, porque con la locura del documental y los blogs y los comentarios de la gente y las redes sociales que han explotado, etcétera, a veces también, no es que nos hemos olvidado, pero ha pasado un segundo plano, que hay una persona que ha fallecido, pero trágicamente, que hay una familia que ha sufrido,
que esto, recalcar el dolor, me parece importantísimo que lo digas, porque no, bueno, los comentarios, las redes sociales, y a veces vos decís, bueno, chicos, Sí, sí. no perdamos el foco, o sea, que nuestros deseos de opinar y valorar la objetividad o la subjetividad, lo que sea, no nos haga perder el foco, que acá hay una persona que ha fallecido, hija, hermana, esposa, vaya a saber qué ha pasado 18 años después, aún tenemos muchos interrogantes, pero el dolor sigue. Así que me parece bien recalcar un poco eso, porque a veces lo olvidamos, de verdad. Y otra cosa, pero y la deuda de la justicia, ¿no? Porque sigue habiendo uno o varios asesinos sueltos, ¿viste? Y eso no tuvo la respuesta que debía haber tenido, ¿no? Total, eso también duele. O sea, es que aparte del dolor de la pérdida en sí para quienes la querían, amigos, etcétera, yo hablé con una amiga de María Marta, traté de sacarla hoy, me dijo, de verdad que no, estoy muy dolida, no puedo, una gran persona, bueno, imagínate, me habló maravillas, es una señora grande ya, pero conmovida todavía tantos años después, María Marta no se merecía esto, ¿viste? Pero por eso cuando recién dijiste del dolor, se me representó esta persona, y sí, no la ausencia de justicia, pero la falta de respuestas es lo que también hace que esta herida por ahí siga siendo sangrante y dolorosa, para ponerlo de forma visual. Roberto, ha sido un placer. Te despertamos temprano. Pobre. ¿Te sacamos de la cama? No. No, para nada. Bueno. No, para nada. Bueno. Vamos a seguir charlando de esto, así que seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar. Dale, cuando quieras. Te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande, que tengas re lindo fin de semana. Gracias, chicas, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Un beso grande. Ahí estaba Roberto Garris, porque antes no sé si lo dije bien o puse el acento mal. Roberto Garris, ahora sí. Pobre, me parece que todo el mundo lo debe confundir el acento. Ay, o yo nada más, no sé. Roberto Garris, abogado, escritor, a ver, con una mirada más crítica de todo esto, un poquito, a ver, con una mirada profesional, idónea al respecto en el asunto. Esto es serie, es documental, es historia, es policial. Se cambió la forma de hacer periodismo policial, de la escritura. Todo esto a partir del doloroso Y es algo que también caso. lo que dice él, viste, ahora el periodismo policial está como, a ver, por decirlo, muy de moda, se ve mucho más que antes. Antes no se veía tanto ni ocupaban las tapas de los diarios o revistas, como decía el señor Roberto. Sí, absolutamente. También ha sido como un antes y un después. Así que nada, vamos a hacer una pausita cortita. Eso, Marce, te iba a decir, ¿te parece? Hacemos un cortecito chiquitito y a la vuelta... seguimos hablando con una gran periodista de policiales, sí, que nos va a estar también dando su opinión, contando. Ella estuvo ahí como muy metida, así que le vamos a preguntar un par de cosas con la señora María Elena Ripeta, una genia ganadora del Martín Fierro por su labor periodística. Ya volvemos, amigos.